Bueno, la idea era, para no robarle tiempo, hacer una suerte de balance del año de lo que significa el gobierno de Javier Milei para los trabajadores. Bueno, qué decirte, esta gestión económica tiene ganadores y perdedores. Los ganadores fueron las empresas de hidrocarburos, los inversores bursátiles, los bancos, y los perdedores, los jubilados, los trabajadores, te diría también las pequeñas y medianas empresas, porque es un modelo, obviamente, de libre mercado voraz, que lo que produce en definitiva es una distribución regresiva del ingreso, favoreciendo al gran capital, no a cualquier capital. Por eso digo que el pequeño y mediano empresario también fue una víctima de este sistema. Los salarios en el sector público perdieron 16%, en el sector privado un 4%, pero sin embargo el salario mínimo vital y móvil descendió un 28%. La economía bajó un 3,3%, es decir, perdió, y las jubilaciones ni que hablar, el salario indirecto a través de la dolarización de las tarifas. Para los trabajadores fue una catástrofe porque, por supuesto, explica también el por qué creció 10 puntos la pobreza y el doble la indigencia. No pueden procurarse su propia subsistencia. Hoy en día incluso un trabajador formal que no ha perdido nominalmente en su salario no puede o alcanza solamente procurarse su subsistencia básica, un alquiler, en el mejor de los casos, las tarifas. No solamente que fue un año catastrófico en términos de pérdida del poder adquisitivo del salario, de derechos, sino también respecto del disciplinamiento, la persecución de los trabajadores. Ayer leía que en el Ministerio de Seguridad se lanzaron más de una docena de resoluciones que tienden a disciplinar. Una de esas es una resolución que habilita a las Fuerzas Armadas a ingresar a las empresas en caso de cualquier acción gremial, decimos los abogados laboralistas. Ellos lo mencionan como organización criminal y delitos, a la huelga, a derechos constitucionales. Vimos también cómo esos mismos trabajadores, cuando fueron a ejercer su derecho constitucional a la libre protesta, fueron judicializados, detenidos por delitos federales, con la connivencia y la complicidad de cierto sector del Poder Judicial federal. Entonces, evaluó como un profundo éxito este primer año del gobierno de Milei, para los fines inconfesables que tuvieron, ¿no? No tan inconfesables a veces, porque dijeron que iban a venir a destruir el Estado, que iban a terminar con la casta, con la mafia de los laboralistas, como decía Macri, y con los privilegios de los trabajadores. Realmente ese es mi diagnóstico. ¿Cuál es el clima que se vive en los juzgados laborales? Bueno, mira, justamente la legislatura porteña ayer aprobó un nuevo código procesal para ser aplicado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sabrás que existe la Justicia Nacional del Trabajo, que tiene 80 juzgados, y que se aplica a, bueno, todo lo que es el radio de la capital federal, porque la capital federal no es una provincia, tiene otro estatuto constitucional. Pues Macri primero, Larreta después y ahora el primo de Macri, en su escribanía, que es la legislatura porteña por las mayorías que obtienen, sancionaron un código porque lo que pretenden es sustraer de los juzgados laborales el entendimiento de todas las causas laborales de la capital federal. ¿Por qué? Porque aquí en la capital federal residen los grandes grupos económicos, las grandes empresas, y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es una justicia claramente aliada a los operadores de la mesa judicial macrista, que va a dictar resoluciones judiciales no conforme a los derechos constitucionales, entre los que está el derecho al trabajo, sino a favor de los intereses concentrados. Cuando digo intereses concentrados me refiero a la economía de plataforma, desde Uber hasta todo ese tipo de empresas, o las grandes empresas. Habrás escuchado también hablar de la industria del juicio, y dice hace un montón de tiempo. Entonces saltaron por arriba, pretenden crear un traspaso, un nuevo fuero para vaciar el Fuero Nacional del Trabajo, que no te digo que es tan pro laboral como le dicen, pero que sí que conserva los principios y la regambre constitucional de un fuero que se creó exactamente hace 70 años, noviembre del año 1944. Así que ese es el estado de situación que veo también. Pero también muy desfinanciado. Sí, ya de por sí el tema es bastante peligroso. Ahora también es de alguna manera una forma de incentivar lo que ellos denominan la industria del juicio, porque no creo que con una reforma de carácter local una ciudad autónoma pueda estar por encima de la Constitución. Ese es el problema. Puede o no puede, lo va a determinar la Corte, y la Corte ya tiene fallos y sentencias
que van en esa línea. Por eso yo creo que no es una cuestión legal que se puede o que no se puede, es una cuestión eminentemente política y qué aliados y qué terminales tienen en los juzgados esta gente. Y ya sabemos lo que sucede en la Corte, respecto en general, pero en relación a este tema ya tuvo un pronunciamiento asimilando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una provincia, con lo cual está allanando el camino para dar validez a estos nuevos juzgados. Ahora, ¿cuál es el remedio a esta situación que se plantea en materia jurídica? Porque evidentemente parece ser que pasa por signos de época y por la convalidación de una legislación que quiere arrasar con la dignidad de los trabajadores. Totalmente, tuvimos su primera expresión en el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que fue declarado inconstitucional por la Cámara de Apelaciones, está en la Corte, pero eso ya resultó medio inocuo o irrelevante con la sanción de la ley de bases 27.742, que empezó a tener vigencia el 8 de julio de este año y que efectivamente lo que hace es incentivar un trabajo clandestinizado o como se dice negro, sin registrar, que los empleadores les dé igual registrar que no registrar, con la posibilidad de tratar a los trabajadores como una mercancía y que el despido arbitrario constitucionalmente establecido no tenga una indemnización, que no tenga consecuencias haber tenido 10 años sin registrar a una persona, que el despido discriminatorio solamente tenga un poquito más de tarifa, que la huelga sea un delito. Bueno, se modificó en ese sentido como para pavimentar el camino a esta distribución regresiva del ingreso sin protesta. Es demasiado lo que está relatando, Natalia. Ahora, ahí también quienes son los responsables de defender los derechos de los trabajadores, no solo digo los abogados laboralistas, sino que aquellos que por una cuestión de principios históricos son los que deben poner un parate a todo esto. ¿Cuál sería la medida más apropiada? Porque evidentemente si no es por el lado legal, ¿cuál sería? Algunos dicen que hay que esperar hasta que se modifique a través del voto popular la situación, pero mientras tanto van a quedar muchos en el camino, no solo sin trabajo, sino que también algunos van a quedar sin vida. Mira, las organizaciones gremiales o la central o la CGT tiene y tuvo un rol histórico. Yo siempre soy de decir la frase de Jaureche, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos. Tal cual. Y hay una burocratización evidente, porque he escuchado incluso las nuevas reemplazos y autoridades en sintonía con la cúpula de la CGT, que bueno, que no es campo propicio. Quiero destacar también que el 24 de enero con el primer paro de la CGT y el segundo paro, la verdad que tuvo sus efectos, pero bueno, no por casualidad en los años 90, con características similares a la actual, se generó el MTA o movimientos más combativos. Siempre en la historia estuvo el dialoguismo o colaboracionismo y las centrales sindicales más combativas. A mí me parece que, primero, las soluciones mágicas y espontáneas no existen, porque tiene que ver efectivamente con la correlación de fuerzas, pero la correlación de fuerzas no tiene que ser un impedimento para no salir a la calle, para reclamar, para empezar a elaborar un plan concomitantemente con ese salir a la calle, una propuesta alternativa, pero sin duda que la salida es política y es la organización colectiva y es el ejercicio de organizaciones gremiales de los derechos, de la representatividad legítima de los trabajadores, para que no sean organizaciones vacías, ¿no? Perfecto. Atento a esto y en virtud de lo que nos termina de decir, ¿qué vaticina para el 2025? La verdad que yo de la gestión pública del gobierno de Milei no espero nada. Primero porque creo que fue una de las cosas a reivindicar, fueron claros. La gente busca claridad, me parece, en ese sentido, más allá de que haya votado a su verdugo, desde mi punto de vista, por supuesto. Pero no vaticino nada bueno en ese sentido, todo lo contrario, creo que va a haber una profundización. Sí, creo que la clave de bóveda para ver qué es lo que va a suceder en el 2025, sin hacer futurología y mirando las condiciones actuales, es cierto despertar social, que yo creo que no existe hoy en día porque, obviamente, con estos niveles de pobreza, de indigencia, de no llegar a fin de mes, las personas estamos preocupadas en ver cómo podemos hacer para rebuscárnosla. Sí, claro. O unos están en peor condiciones, otros estamos un poquito mejor, pero me parece que es ese despertar social y no aceptar con pasividad esta situación. Nosotros tuvimos una experiencia histórica de hace 20 y pico de años que tuvo que ver con el 2001, nadie lo esperaba y bueno, fue una gota que rebalsó el vaso, la indisponibilidad de los depósitos y 20 días después pasó lo que pasó. Sí. Entonces me parece que la clave de bóveda es, por un lado, a nivel institucional, la organización de la oposición, que pueda trazar un programa y una propuesta para sacar a las personas, a la gente, al pueblo, de este desencanto con razón, ¿no? Porque el gobierno nacional y popular, o por lo menos que asumió con esa característica, no pudo producir un cambio y la gente se lo hizo saber. No solo que no pudo producir un cambio, sino que fue en detrimento de los trabajadores en menor nivel,
respecto de la participación de los trabajadores en el PBI, ¿no? Descendió 2 puntos más que con Macri. Sí, usted mencionó el tema del MTA. Recuerdo que en aquel entonces había un grupo de economistas denominado Plan Fénix, donde estaba algunos Mario Rapoport, Aldo Eric Calcaño. Claro, hoy no se ve eso. ¿Cree que es una pata que está pendiente, así como aquella organización que usted hace alusión? Más allá, digamos, de las diferencias históricas que existen, ¿no? No, yo creo que no es que no existe, porque veo organizaciones muy serias haciendo propuestas como CEPA, sí, y veo documentos de propuestas muy interesantes. Lo que veo es que hay un descrédito enorme. A mí no me gusta caer en el tema de perdimos por las redes, y una profusión mucho más importante de la información, o más rápida por lo menos, sí, mucho más rápida, de la desinformación o sobreinformación, o las dos cosas. Entonces, me parece que ese desencanto, esa desazón, esa desorganización colectiva, esta destrucción del entramado social cala muy profundo en la invisibilidad de ese tipo de propuestas. Cuadros técnicos tenemos, pero obviamente falta ponerlo en clave política. Espero que todas esas circunstancias se den, y ahí sí es una aspiración a que se alineen los astros, como se dicen, ¿no? Bien, y si encontrás algún trabajador caminando, amigo, ya para ir terminando, ¿qué le dirías? Le diría que comprendo el desencanto, sí, que tiene con respecto a las instituciones, al Estado, a la política, pero que las respuestas nunca son individuales. Esa desazón hay que ponerla en transformación, en una acción política, que política no es necesariamente política partidaria, sí, que hay que organizarse colectivamente, porque la bandera es que todos vivamos mejor, incluso con diferencias políticas. Eso le diría. Muchas gracias, doctora Natalia Salvo. Por favor, un placer, un abrazo grande.